El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La madre de los hijos del Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se lo ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ella, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes, contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Esta solemnidad a nosotros en este día nos da la ocasión para profundizar en esa identidad religiosa, especialmente de la que nosotros tenemos que sentirnos muy gozosos, contentos y expresar nuestra alegría. Es sobre todo especialmente importante que en esta fiesta, en esta solemnidad de Santiago Apóstol, podamos volver a reflexionar sobre son de mucha importancia. Cuando profesamos nuestra fe, nos alegramos de decir que somos cristianos. Y ese ser cristiano nos da a nosotros una clara identidad en virtud de nuestro bautismo. Esa clara identidad de ser cristianos en virtud de nuestro bautismo es aquello también que profundiza en el aspecto de nuestra realidad, de que en esa realidad de ser cristianos lo expresamos en ese amplio espectro de ser católicos, es decir, la catolicidad, la universalidad de mi ser cristiano, que de verdad, queridos hermanos y hermanas, es tan importante que nosotros también vivamos esta dimensión. Pero es importante también el aspecto apostólico. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos hace a nosotros caer en clara cuenta que de verdad es mi identidad. Mi identidad que de cristiano, católico, apostólico, es importante de saber que el Señor también me ha elegido a mí para continuar su obra y especialmente a través de las acciones concretas de mi ser cristiano, de vivir mi catolicidad, pero sobre todo esa tradición apostólica que todos hemos recibido. Por eso Cristo elige a 12 apóstoles para entroncar la realidad concreta. ¿Quién son las elegidas de Dios para enseñarnos a nosotros la continuidad, especialmente del pueblo de Israel elegido por el Señor? Una comunidad de Cristo que ha elegido y que también quiere completar su revelación en ella, en esa comunidad donde yo expreso mi carácter concreto de ser cristiano, de ser católico y sobre todo especialmente de vivir esa experiencia apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, queridos hermanos, que nosotros hemos recibido una tradición.
Y hay que tenerlo claro y lo quiero explicar de esta manera. El que te bautizó a ti, en esa sucesión apostólica, es especialmente la que todo bautizado recibe de un sacerdote. Y la recibe de un sacerdote porque este sacerdote fue ordenado por un obispo. Y este obispo fue ordenado por otro obispo. Y este obispo que ordenó es ordenado por... Y esto desemboca y entronca de verdad en esa realidad concreta de la sucesión apostólica, que si nosotros le damos continuidad, llegaremos claramente a un apóstol. Por eso les decía que es importante que nosotros nos demos cuenta cómo esta sucesión apostólica ha venido sin tener una ruptura, ha venido claramente a nosotros para fortalecer ese testimonio de elección de Jesús, donde en la comunidad de todo bautizado tiene ese también ámbito necesario y reconocible de darnos cuenta que nosotros venimos por la sucesión apostólica de lo que Jesús ha querido fundar en aquella comunidad en la cual Él también quiso planificar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es importante que esa sucesión apostólica, y especialmente hoy la que celebramos, la del apóstol Santiago, nos dé a nosotros esa certeza, el mensaje que se nos ha transmitido, un mensaje que también nos da a nosotros poder reconocernos como católicos en esa sucesión apostólica y especialmente también reconocer que nuestra iglesia como católica y la ortodoxa también tienen esa sucesión inquebrantable de la realidad y especialmente de la sucesión apostólica. ¿Qué diferencia a mi iglesia, como una iglesia que es católica, apostólica y mi ser cristiano, con una sexta, por ejemplo? ¿Qué es? Que provengo directamente de esa sucesión apostólica, mientras que la secta se autoinventa. ¿Y cómo se autoinventa? Pues que no hay sucesión apostólica. Y esto hay que tenerlo claro, porque a veces pensamos, no, tenemos que igualarnos, no podemos. No podemos nosotros caer en esa dimensión de no poder reconocer esa sucesión apostólica, que de verdad es tan importante que siempre la tengamos en cuenta. Porque yo creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Eso es lo que rezamos en el credo. Y eso es lo que profesamos por la fe, que todo bautizado ha recibido el bautismo y que de verdad tiene que sentirse gozoso, feliz de vivir esta dimensión concreta de la profesión de su fe, queridos hermanos. Y es necesario que nosotros redescubramos ese valor, de a nosotros la certeza, especialmente, de poder ahondar con mucha claridad y con mucha fuerza ese gozo de mi vida de ser cristiano, de vivir como verdadero y auténtico católico, pero sobre todo darme cuenta a la apertura que también mi fe se fundamenta en esa apostolicidad en la cual también nosotros hemos recibido la revelación en la que Cristo ha querido elegir a algunos entre aquellos y sobre todo especialmente tenerlo siempre muy claro. Por eso la segunda lectura nos dice que este momento tan claro, dice, nosotros llevamos ese tesoro en un recipiente de barro, que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino que de Dios. Qué hermoso es especialmente que nosotros tengamos siempre en cuenta en esto. Porque, hombre, a lo mejor podemos pensar, el Señor se equivoca en lo que elige. No, el Señor sabe lo que Él de verdad ha elegido. Ese tesoro se lleva en una vasija de barro, por lo cuanto nosotros tenemos que ser capaces también de poder cuidar, salvaguardar, pero sobre todo expresamente custodiar ese tesoro que somos conscientes que llevamos en vasija de barro.
Por eso, queridos hermanos y hermanas, ese milagro, sobre todo especialmente de la iglesia, es un don que nosotros tenemos que agradecer. Es un don que de verdad nosotros tenemos que darnos cuenta que por nuestra debilidad también formamos parte de ella. No quedarnos con los actos efímeros y no muy concretos que a veces nos detenemos y nos hacen dudar, sino que vivamos con claridad esa clara paternidad que ejerce Dios en nuestras comunidades. Esa clara paternidad que también nos dice a nosotros hoy al celebrar a nuestro patrono, el Santiago Apóstol, también nosotros nos demos cuenta que Él cuida de nosotros, que Él es quien salvaguarda nuestra vida espiritual, pero ante todo pidámosle que cuide y proteja a nuestras parroquias, que cuide y proteja también a nuestras comunidades parroquiales en las que nosotros, de verdad, aún conscientes de llevar ese tesoro en una vasija de barro, me siento gozoso y me siento feliz de ser un cristiano aún en medio de mis debilidades, pero que se exalta el gran milagro de elección de Dios, porque en mi catolicidad expreso la universalidad de profesar mi fe verdaderamente apostólica, en los que Jesús eligió para completar su revelación y darnos a conocer de verdad la elección de Dios con el Antiguo Testamento, que nos habla de la elección de Dios de esas 12 tribus de Israel. Por eso, queridos hermanos, en este día que celebramos esta solemnidad de Santiago el Apóstol, pidamos especialmente que el Señor nos renueve a nosotros en esa gracia, especialmente para podernos siempre mantener en esa disposición de respuesta y de entrega al servicio de nuestra iglesia que peregrina particularmente en esta arquidiócesis. Que el Señor nos renueve en ese entusiasmo y que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, pero especialmente que el apóstol Santiago interceda con el testimonio coherente de la fe que todos profesamos. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.